Primero que todo, gracias por estar acá, gracias por estar en este espacio. Hemos participado ya en varias de estas sesiones. Nos parece bastante interesante como empresa en la región poder tener acceso a dar nuestra opinión, a contarles un poquito en lo que se está haciendo, en lo que se está trabajando. Y pues usar estos espacios también como para educar un poco tanto a los ingenieros como al personal de la salud y contarles acerca de temas varios que vienen tratando, que vienen siendo importantes actores dentro de lo que es la medicina de actualidad y las herramientas de vanguardia. Hoy hablaremos un poquito de lo que es la automatización de medicina. Hay una tendencia grande, digamos, a la implementación de este tipo de herramientas y también hay una tendencia muy grande a la resistencia, digamos, a no usarlas o no tanto no usarlas, sino al temor de lo que pueden causar dentro del sistema de salud. Vamos a hablar un poquito hoy de lo que es, lo que no es y al finalizar tomamos un poquito de conclusiones desde nuestro punto de vista como empresa que interviene en este sector salud. Antes que nada, hablemos un poquito de lo que es Materialize. Materialize es una compañía belga que tiene más de 30 años de experiencia en el mercado de la manufactura aditiva. Contamos con oficinas alrededor del globo, algunas netamente administrativas y de servicios, otras de producción. Tenemos centros productivos aquí en Latinoamérica, en Brasil, en Estados Unidos también. Y pues digamos que nuestro foco principal como empresa es siempre hacer un mundo mejor y más saludable. Tenemos pues los tres frentes de negocio de materiales, desde la impresión 3D, la ingeniería y el desarrollo de software para aplicar tanto a la parte de manufactura, en la parte industrial, como también en la parte medical y el desarrollo de software naturalmente para ambas áreas. Hablemos un poquito de lo que ha venido siendo la innovación en la medicina durante el último siglo. Naturalmente, la medicina es un área que se ha explorado, el área de la salud, desde tiempos inmemoriales, pero durante el último siglo se ha tenido un boom en cuanto al crecimiento de tecnologías emergentes y todo lo que esto nos permite explorar dentro del área de la medicina. Naturalmente, otras áreas se han beneficiado también de los crecimientos tecnológicos, pero en la medicina hemos podido avanzar muchísimo en cuanto a cosas que antes considerábamos imposibles. Por ejemplo, el mapeo del genoma humano que nos ha permitido conocer históricamente una cantidad de información sobre cómo se comporta nuestro cuerpo, cómo él va evolucionando con ciertas enfermedades, dolencias y cómo se pueden atacar cuando en algún momento eso era impensado. De la misma manera, entonces, desde el área de inmunología, también algunas han podido leer un poco mejor desde incluso información de ese genoma y otro tipo de terapias y nos ha permitido generar con mucha más facilidad, eh, por ejemplo, vacunas, antibióticos, antivirales, todo tipo de medicamentos para atacar una cantidad de enfermedades que hace muchos años era impensado. Las plagas nos atacaron durante épocas y fue difícil poderlas, vamos a hacerles frente sin un tratamiento adecuado. Ahora incluso es posible atacar enfermedades que necesitan una cirugía, que antes, digamos, era bastante complejo y ahora esas cirugías complejas se pueden trabajar. Cirugías a corazón abierto, cirugías que ya no requieren estar a corazón abierto porque se puede planear trasplante de órganos también, hacer los estudios necesarios para eso, reconstrucción de anatomías, resección tumoral. También es muy posible hacer este tipo de planeaciones y avances también en cuanto a cirugía robótica que nos permiten llegar a un umbral de precisión muchísimo más alto del que la mano humana podría. Entonces, todas estas cosas han venido impactando de manera positiva. De la misma manera, entonces, no solamente hasta dónde podemos llegar, sino también qué podemos detectar. Las pruebas diagnósticas han avanzado muchísimo. La imagenología nos permite leer casi una, digámoslo así, una radiografía del paciente a todos sus niveles, diferentes técnicas de imagenología, de diagnóstico molecular para identificar cualquier tipo de dolencia sobre cualquiera de los tejidos. Y también nos ha permitido entonces el avance en cuanto al monitoreo, a la telemedicina, almacenamiento de datos, todo lo que tenga que ver con la interacción de la medicina con una pantalla que permita no solo trabajar a distancia, sino también el almacenamiento de estos datos. Todo esto que, por ejemplo, en un momento se pensaba simplemente en físico, ahora toda la transformación digital nos ha llevado entonces no solamente a una transformación, sino a un entendimiento diferente de todo lo que nos puede aportar la medicina en ese aspecto.
Para mencionar algunas expectativas futuras en cuanto conversamos en congresos y en eventos donde hay empresas de tecnología, ¿qué se espera que sigamos trabajando en los próximos años? Y las tendencias son muy claras. Para la medicina se viene un gran trabajo de la parte de automatización con ayuda de algoritmos, programación, inteligencia artificial que ya está involucrada en varios procesos. De la misma manera, también se está trabajando desde modelos computacionales para hacer manipulación genómica y atacar enfermedades terminales. Este tipo de tratamientos se pueden hacer in vitro también desde la parte computacional, al menos la simulación de compatibilidad. En ese proceso también desarrollo nuevos fármacos y tratamientos preventivos basados entonces en las pruebas diagnósticas con todo el alcance que estas pueden tener, y se sigue avanzando en el uso de herramientas de visualización e interacción avanzada como realidad virtual, realidad mixta, para planeación e intervenciones quirúrgicas. Entremos un poquito entonces en por qué automatizar en la medicina. Hablemos un poquito de lo que es la automatización. La automatización básicamente es el uso de tecnologías para llevar a cabo procesos que se repiten constantemente dentro de un flujo de trabajo, negocio cualquiera. ¿Eso qué ventajas tiene? Que mientras una persona necesita estar utilizando determinada herramienta para hacer una tarea, un software o una herramienta lo puede hacer por él de una manera más rápida, más eficiente e incluso más precisa. En el área de la salud, constantemente se busca optimizar el tiempo y también la calidad de la atención digamos, todo lo que involucra el tiempo del personal de la salud, porque no solamente se trata de brindar una mejor atención, sino también que el personal de la salud tenga las herramientas necesarias para brindar una mejor atención y a su vez entonces los sistemas de salud puedan tener, digamos, una cola de trabajo que sea accesible, compatible con una buena calidad de la atención y que a su vez tenga la disponibilidad necesaria para cubrir la demanda de los pacientes. Entonces, aplicar la automatización en la medicina que va a permitir que el personal de la salud pueda tener esta disposición, mejores herramientas y naturalmente se logre un impacto sobre la atención al paciente y naturalmente pues su calidad de vida en diferentes aspectos. Entonces, ¿por qué automatizar? Al igual que otros procesos industriales, la medicina también se repite en muchos procesos que necesariamente no siempre necesitan la intervención del personal de la salud. Hay cosas muy simples como crear una historia clínica donde se necesita que el doctor que está tratando eh, ingrese manualmente cada uno de los datos uno por uno desde un sistema que puede ser un poquito más lento, más arcaico y eso toma tiempo. Entonces, la atención de ese paciente, por ejemplo, si él tiene un gap destinado para la atención de ese paciente o un espacio entre cita y cita, se va a tomar un tiempo solamente generando la información necesaria para hacer esa historia clínica. Y ese proceso es lento. Entonces, toma tiempo, necesita de su atención, tiempo en el que necesita estar enfocado en otras cosas. Y pues si la situación es compleja, el ingreso de todo esto se va haciendo más lento. Entonces, se pueden utilizar herramientas, por ejemplo, que le faciliten la creación de esa historia clínica. Herramientas que le permitan, por ejemplo, reprogramar una cita o un seguimiento posoperatorio, o simplemente un seguimiento a algún tratamiento que se estén haciendo. Se pudiera, por ejemplo, también el tiempo que invierte seleccionando medicamentos para hacer una fórmula, también eso se podría automatizar. Digamos, ¿de qué forma? Existen métodos, por ejemplo, como el reconocimiento de voz, donde el cirujano simplemente le va dictando a la máquina qué es lo que está teniendo el paciente, cuál es la información, en vez de estar tecleando, seleccionando información en pantalla, armando un cuadro clínico, seleccionando códigos para tratar de identificar. El sistema podría identificar la voz del médico tratante y automáticamente estar ingresando todo en la historia clínica. A su vez que el médico está prestándole más atención al paciente y le dedica una atención diferente. Entonces, en ese espacio también se permite liberar tiempo para el personal de la salud. Se puede dedicar a otras tareas o mejorar la calidad de la atención, en especial cuando tenemos colas de trabajo mucho más amplias. Y en el sistema de salud, especialmente en la región de Latinoamérica, siempre, independiente de si sea público o privado, se necesita ese espacio para mejorar la calidad de la atención. Esto impacta necesariamente muy positivamente la vida de los pacientes y de esa manera entonces tenemos ventajas suficientes y de peso para decir que necesitamos o podemos utilizar la automatización en determinados procesos. Ahora bien, no solo se trata de lo que puede hacer el médico durante una consulta.
Si estamos hablando, por ejemplo, de utilizar mecanismos de cirugía automatizada como robótica, por ejemplo, nos va a permitir acceder a precisiones que la mano humana, por muy precisa que sea, no podría alcanzar, sea por tamaño, por precisión, por complejidad, y una mano robótica sí podría hacerlo. Entonces, eso nos permite tener una precisión más alta, brindar condiciones de salud que antes no se podría. Necesariamente entonces impacta también los reprocesos de todo lo que sea posquirúrgico, complicaciones que pueda tener. Y sin embargo, de todas maneras, se requiere la intervención del personal médico, que es quien controla estas soluciones. Entonces, realmente, hablar de automatización no solo se trata de utilizar inteligencia artificial o que se hagan cosas automáticas 100%, sino estos procesos que requieren la intervención del personal. En esos procesos es donde el personal podría verse impactado utilizando otro tipo de herramientas que les permitan hacer más fácil su trabajo y de esa manera, pues, aumentar la precisión y mejorar las condiciones del mismo paciente, que es al final de cuentas, la finalidad de todo esto. Mencionemos entonces algunas aplicaciones reales para hablar de lo que se está haciendo un poquito en la actualidad en cuanto a automatización. Suena más de hace mucho tiempo lo que es la cirugía robótica, diagnóstico asistido, gestión de pacientes, utilización de herramientas de programación, segmentación automática y demás. Es un tabú hoy hablar de este tipo de cosas porque digamos que el personal de la salud ha visto un creciente, una tendencia a utilizar este tipo de herramientas y temen que en algún momento puedan ser reemplazados sus trabajos o sus tareas por una máquina, pero eso está muy lejos de la realidad realmente. Vamos a hablar un poquito de cada aplicación como para que entremos en contexto de lo que se puede hacer desde el punto de vista de la automatización. En cuanto a cirugía robótica, yo creo que llevamos muchos años escuchando acerca de lo que es los beneficios de la altísima precisión de estos robots. El famoso Da Vinci, por ejemplo, que es capaz de utilizar sus brazos para hacer cirugías mínimamente invasivas, pero necesariamente necesita la intervención de una persona. Es decir, es un cirujano quien va a estar manipulando el robot. El robot se va a volver sus manos de precisión, pero es el cirujano quien tiene que operar y tomar las decisiones clínicas. El robot es solamente un asistente con muchísima precisión, pero a fin de cuentas un asistente. Él automatiza movimientos que el cirujano por su cuenta no podría lograr, sino otras herramientas, llegar a una presión mucho más alta con mucho menos riesgo y eso impacta de manera muy positiva la vida de los pacientes. Miren lo que mencionábamos, es difícil que, por ejemplo, que ese robot reemplace a un cirujano, porque realmente el robot es un asistente, no está haciendo nada por el cirujano, va a ser operado por el cirujano. Pensemos un poquito en las posibilidades entonces de lo que es hacer diagnóstico asistido. ¿Cómo así que asistido? ¿Cuántas veces el cirujano tiene que leer una historia clínica y escuchar todos los síntomas del paciente para intentar deducir cuál es el diagnóstico final que tiene el paciente? A veces cuando es algo simple, pues dos o tres síntomas sí se sabe, pero si es algo mucho más complejo, donde han tenido que hacer diferentes pruebas diagnósticas para identificar diferentes dolencias y empezar a descartar, es un poco más complejo. Entonces, por ejemplo, las técnicas de automatización, estos procedimientos podrían acceder, digamos, a múltiple información de muchos pacientes con muchos síntomas y un algoritmo podría ayudarle al cirujano a identificar, de acuerdo a los síntomas que él tenga, cuáles son los posibles diagnósticos que podría abordar y empezar a tratar. Es algo tan simple como lo que hacemos muchos hoy en día con el acceso a Google. Tengo X síntoma y por pereza de ir a consultar al médico o algo, ahí googlea simplemente dolor de cabeza con dolor en la espalda, ¿qué es? Y Google simplemente con su información que tiene, te dice el dolor de espalda con dolor de cabeza puede ser tal cosa. Es más o menos lo mismo, solo que aplicado a un nivel mucho más profesional y con la regulación necesaria, le puede facilitar la vida a un cirujano, a un médico tratante para identificar un diagnóstico. Y no solamente hablar de lo que puede hacer en cuanto a síntomas, también, por ejemplo, en cuanto al análisis de imágenes, pruebas de ultrasonido, tomografía, resonancias magnéticas, todos estos tipos de imágenes podrían entrenarse a través de algoritmos, programas para que revisen la imagen y encuentren anomalías, encuentren cardiopatías congénitas, por ejemplo, encontrar tumores, encontrar aneurismas que puedan no ser tan visibles al ojo del cirujano, pero que necesariamente hay que revisar con algo de minucia y el algoritmo podría identificarlas por ellos y simplemente facilitarles el trabajo de diagnóstico. De esa manera poder proceder, digamos,
mucho más rápido en caso de tener una urgencia. En la gestión de pacientes se los mencionaba ahora también, se ha trabajado también en lo que es la parte de inteligencia artificial para creación de historias clínicas, para automatizar procesos de seguimiento, por ejemplo, la programación de citas que requiere que el paciente llame, se comunique o diligencie un formulario por internet para estar buscando la cita, cuando se le asigna. Todo ese tipo de procedimientos que toman tiempo para el sistema de salud y el personal de la salud se podrían automatizar de una manera más simple para que todo sea más eficiente. De esa manera, por ejemplo, no solo la atención dentro de un consultorio podría hacerse más rápida, sino también la gestión de todos estos pacientes. ¿Esto en qué se traduce? En que el cirujano puede tener y el médico tratante puede tener más tiempo disponible para dedicarse a las tareas que realmente competen en cuanto a la atención del paciente y no a procesos que vuelven a ser casi repetitivos y en algunos casos netamente administrativos, simplemente para hacer un seguimiento, por ejemplo. Hablemos entonces un poco de la segmentación automática, que es algo que sí nos compete a nosotros directamente como empresa Materialize, desde nuestro punto de vista del 3D y lo que mencionábamos ahorita, el análisis de imágenes. Materialize ha utilizado la automatización desde hace tiempo, por ejemplo, para hacer segmentaciones automáticas cardíacas, basándose simplemente en la imagen que se ingresa. El módulo, por ejemplo, que nosotros tenemos para cardiovascular es capaz de hacer una segmentación automática de todo el sistema circulatorio principal simplemente con los pocos clics. El usuario no necesita estar haciendo la segmentación manual ni separando los tejidos. Simplemente carga la imagen y da un clic en segmentar y automáticamente él te carga todas las estructuras como lo vemos en la imagen. De esa manera, por ejemplo, se han desarrollado múltiples algoritmos para, por ejemplo, segmentar pulmones, cráneos, sistema esquelético, rodillas, tobillos, una columna entera, una cadera entera y así sucesivamente. ¿Eso qué facilita? Que si, por ejemplo, pongamos el ejemplo de, no sé, una clínica de cardiovascular, donde se reciben muchos casos al día. Si en el día yo estoy recibiendo 5 o 6 pacientes y necesito hacer un diagnóstico rápido, por lo menos revisar sus condiciones médicas, cada imagen de ese paciente, ¿cuánto tiempo me va a tardar a un operador, llámese ingeniero, instrumentador, cirujano, quien sea que esté utilizando un software, por ejemplo, para análisis de imágenes o segmentación, hacer la reconstrucción 3D de eso? Dependiendo de la calidad del software y de la experticia del operador, eso puede tomar desde minutos a horas, pero dependiendo de la calidad de la imagen, lo normal es que se tarde bastante tiempo. Si yo estoy recibiendo 5 o 10 casos al día y cada segmentación me toma 4 o 5 horas, pues no voy a poder procesarlas en un solo día y al final voy a tener una cola de pacientes bastante grande. Sin embargo, si yo recibo esa cantidad de pacientes y tengo un software que me permite hacer esa segmentación en solo un par de minutos, yo puedo recibir muchos más pacientes para segmentar y pasar la información directamente al encargado desde la parte clínica para que revise. Entonces, este tipo de herramientas facilitan mucho lo que es la eficiencia en cuanto a este tipo de procesos que son bastante repetitivos y pues agilizan mucho el flujo de trabajo. Ahora bien, hay una dificultad. Todo este tipo de herramientas se desarrollan basados en segmentaciones ya hechas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesito muchas imágenes médicas para poder segmentarlas e ir entrenando los algoritmos. Unos de ellos se entrenan con técnicas de inteligencia artificial y redes neuronales para que vayan identificando cada vez mejor estas estructuras, pero se necesita acceso a este tipo de información. Este es un ejemplo, el que tenemos acá del Hospital Infantil de Cincinnati, donde ellos desarrollaron un programa, un código que les permitía identificar si un paciente que llega de urgencia es apto o no para un procedimiento cardíaco. ¿Cómo lo hicieron? Ellos crearon su modelo de código, cargan las imágenes del paciente y a ese modelo le cargaron muchas segmentaciones. El caso está disponible en el website. Le cargaron creo que más de 300 segmentaciones, no recuerdo bien la cifra en este momento, y de esa manera el algoritmo se entrenó para identificarlas desde muchas corazones con una condición específica, si se puede o no operar en esa condición. ¿Eso que les permitió a hoy tener un algoritmo que yo simplemente carga la imagen? Al cargar la imagen, el algoritmo hace la segmentación automática, identifica los puntos críticos de ese paciente y si es apto o no para ese tipo de intervención quirúrgica. Un paciente cardíaco con una urgencia a veces necesita ese diagnóstico mucho más rápido de lo que se puede reunir una junta de cirujanos, especialistas, cardiólogos, a veces no se pueden reunir tan rápido y tomar esa decisión en junta, entonces el algoritmo les permite tomar esa decisión en minutos.
simplemente aplicando este tipo de técnicas. Pero necesariamente, como lo mencionaba, se necesitó un stack de imágenes que tuvieran la misma característica para que el algoritmo pudiera identificarlas a partir de ese patrón. Entonces, viendo esas ventajas que decimos, ¿por qué no se hace masiva digamos, la implementación de soluciones automatizadas? La respuesta es muy simple. Hay dos problemas. Uno, necesitamos temas regulatorios que siempre van a impedir todo lo que tenga que ver con la no intervención humana, porque necesariamente se necesita y realmente los procesos a hoy siguen necesitando esa intervención humana. Y el segundo problema principal es el acceso a la información médica que permita generar y desarrollar mejores herramientas. Entonces, hablemos de cuatro de las cosas que más se escuchan en torno a la automatización en los eventos de salud, de salud y tecnología médica. Una típica es creer, por ejemplo, que el desarrollo de estas herramientas es fácil porque la IA lo está haciendo todo por ellos. Y la verdad, eso es falso. A pesar de la disponibilidad de datos, y hay muchas bases de datos de acceso libre, todo lo que tenga que ver con salud tiene mucha restricción de acceso por la protección de datos del paciente. Eso es a nivel global, no solamente es aquí en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, es exactamente igual. Entonces, clínicas como la del Hospital de Cincinnati, que tienen su propio set de imágenes, su propio stack, ellos pueden crear con sus propios datos, pero no pueden acceder a las de otros hospitales. De la misma manera, nosotros como empresa que buscamos desarrollar más y mejores herramientas, por ejemplo, algoritmos para entrenar esta identificación de estructuras para hueso, para columna, para tejidos blandos, para órganos, necesitaríamos de la cooperación de otra entidad que nos provea de esas imágenes para poder nosotros segmentarlas y hacer ese entrenamiento. Esa parte es bastante compleja y eso limita, digamos, la capacidad nuestra para desarrollar porque no tenemos acceso a ese tipo de recursos. Por otro lado, otra de las cuestiones es que la IA a largo plazo va a terminar reemplazando al personal de la salud, lo cual también es bastante falso. Digamos que el interés de las herramientas de automatización es facilitarle la vida al personal de la salud para que pueda prestar una mejor atención y optimizar su flujo de trabajo, pero necesariamente en todas las aplicaciones que vimos se requiere de la intervención humana, es decir, no se va a reemplazar al personal de la salud, se le va a hacer más simple su trabajo, sí, pero no es como que vaya a sustituir. Hay algunas aplicaciones que se han ido pensando para eso, pero no es porque el personal de la salud requiera intervenir o no, simplemente es porque se les quiere facilitar ese tipo de tareas para que ellos se dediquen a otro tipo de partes en el flujo de trabajo. Las herramientas automatizadas están para facilitar el trabajo en el área médica, ya lo mencionamos, y es cierto, no están para reemplazarlos. La verdad, han sido pensadas y se desarrollan día a día como un asistente para el personal de la salud, para que faciliten su trabajo, hagan más óptimo su tiempo y su flujo de trabajo. Otra creencia, por ejemplo, es que al hacer muchas tareas por parte del personal de la salud, eso va a hacer que la calidad de este personal y de la atención disminuya y esto es falso. La verdad, contrario a lo que se piensa, el uso de estas herramientas le va a demandar al personal de la salud constante capacitación, constante entrenamiento para el uso de este tipo de herramientas. Entonces, si se quiere prestar una mejor atención y se quiere acceder a este tipo de elementos, se necesita estar capacitado y en constante formación. Una cosa sí es cierta y es que entre dos personales de la salud, entre el que utilice esta clase de herramientas y el que no, va a estar por encima quien las utilice porque le va a dar otras posibilidades, otras características para brindar mejores atenciones con más precisión y optimización mejor de su tiempo. Entonces, diferente a creer que la calidad de la atención va a disminuir, por el contrario, eso puede aumentar mucho más, siempre en beneficio del paciente. Para finalizar, un par de conclusiones, y es que las herramientas de automatización han llegado para quedarse. En ninguna circunstancia van a reemplazar el personal de la salud. Realmente el contacto con la tecnología lo que va a hacer es facilitar mucho más em, todo lo que tenga que ver con las tareas diarias y repetitivas, pero la intervención humana es muy necesaria. Realmente no es una herramienta que pueda sustituir la labor humana dentro de todo el proceso de salud, sino que por el contrario trabaja como un asistente del mismo. Sin embargo, pues a pesar de todos los beneficios y los números y las estadísticas que hay disponibles, la parte regulatoria sigue siendo un reto global porque aquí somos todos actores, tanto nosotros como empresa que desarrollamos este tipo de soluciones,
como para los hospitales que nos las demandan, pero nosotros a la vez no podemos desarrollar sin la barrera que tiene la parte regulatoria para poder tener acceso a esta clase de información. Y lo mismo nos sucede a cualquier persona que esté desarrollando este tipo de herramientas. También la aprobación de nuevos dispositivos, la aprobación de nuevos procesos, todo es un proceso logístico con la parte regulatoria y hay que demostrar que es un proceso serio y que se está llegando al objetivo que se quiere con la precisión deseada. Creo que es un trabajo en el que se va a venir durante los próximos años con bastante fuerza y por el contrario, los invito a todo el personal de la salud, de ingeniería involucrada en esta parte que abran la mente un poquito para el uso de estas herramientas que la verdad van a facilitar mucho todo el trabajo involucrado en el sector salud y a fin de cuentas va a traer mejor calidad de vida al paciente. Muchas gracias por la atención. No sé si tengan alguna duda, inquietud o pregunta.